¿Están preparados para este nuevo episodio? Hoy hablaremos sobre las ventajas y desventajas de los tipos de sociedades en el Perú. Esto de acuerdo a la ley número 26887, Ley General de Sociedades. Iniciaremos entonces explicando sobre las sociedades anónimas, recordando que tenemos dos tipos en esta sociedad, las sociedades anónimas cerradas y las sociedades anónimas abiertas. Bien. De acuerdo a ley, nos explica que toda aquella sociedad anónima que puede estar sujeta al régimen de sociedades anónimas cerradas cuando tiene no más de 20 accionistas y no tiene acciones inscritas en el registro público del mercado de valores. La primera ventaja de este tipo de sociedad es que, en primer lugar, tiene un número reducido de accionistas, es decir, 20 accionistas como máximos, lo que facilita la toma de decisiones y el control de la empresa. Asimismo, se da un mayor control sobre las transferencias de acciones, ya que las acciones no pueden negociarse libremente en el mercado y su transferencia requiere la aprobación de la mayoría de los accionistas, lo que protegería la estabilidad y la composición de la sociedad. Además, hay una simplificación en cuanto a los temas administrativos, puesto que no es obligatorio contar con un directorio, ya que la gestión puede ser asumida por los gerentes, lo que reduce costos administrativos. Asimismo, se da una mayor flexibilidad en la estructura organizativa, ya que este tipo de sociedad permite a los accionistas definir reglas específicas en el estatuto, adaptando la gestión a las necesidades de la empresa. Finalmente, tiene un costo reducido en cuanto a la constitución y operación este tipo de empresas, puesto que los costos legales y administrativos son menores, lo que es beneficioso para pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, tenemos a las desventajas de las sociedades anónimas cerradas. En primer lugar, tenemos a la limitada cantidad de accionistas, en este caso 20 como máximo, que pueden ser una restricción para empresas que buscan crecer significativamente o diversificar su base de socios. Por otro lado, hay una dificultad para captar capital externo, pues no se emiten valores en el mercado de capitales y la fuente de financiamiento está limitada a los aportes de los socios o préstamos que se tenga. Asimismo, se da un riesgo de conflictos internos, puesto que la participación activa de pocos socios puede generar desacuerdos que afecte la toma de decisiones o la continuidad del negocio. Y también puede haber una menor visibilidad en el mercado, puesto que la SAC no tiene el mismo prestigio o acceso al mercado que una sociedad anónima abierta, lo que puede limitar sus oportunidades comerciales. Y además hay una restricción en cuanto a las transferencias de acciones, puesto que, aunque es una ventaja para mantener el control, también puede ser una desventaja para los accionistas que desean vender sus participaciones rápidamente. Y finalmente no es apta para ciertos proyectos empresariales. Por ejemplo, la estructura de la SAC no puede ser adecuada para empresas que buscan una expansión rápida, acceso a financiamiento público o una alta diversificación de socios. Bien, ahora pasaremos a explicar sobre las sociedades anónimas abiertas. Recordemos que para que una sociedad anónima sea abierta, debe cumplir con lo siguiente: haber hecho oferta pública primaria de acciones o obligaciones convertibles en acciones, además tener más de 750 accionistas y más del 35% de su capital que sea o pertenezca a 175 o más accionistas, sin considerar dentro de este número aquellas acciones cuya tenencia accionario individual no alcanza al 2 por mil de capital o excede el 5% de capital, entre otras condiciones que debe cumplir la sociedad anónima abierta. En cuanto a sus ventajas, tenemos que tiene un mayor acceso al mercado de valores, puesto que inscribe sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, permitiendo captar recursos del público mediante la emisión de valores como acciones, bonos y otros instrumentos financieros. Además, permite obtener una amplia capacidad de capital al permitir un número ilimitado de accionistas y la libre negociación de acciones. Esto puede aumentar rápidamente su capital social. Además, tiene transparencia y confianza, puesto que está obligado a proporcionar información financiera operativa sobre sus acciones y al público en general, lo cual genera mayor confianza entre los inversores.
tiende a diversificar su riesgo, puesto que al tener muchos accionistas, el riesgo financiero se distribuye entre un mayor número de personas y tiene un mayor prestigio empresarial, puesto que suelen tener mejor posicionamiento en el mercado, ya que es percibido como una empresa sólida y confiable. Por otro lado, sus desventajas de este tipo de sociedad es que alberga altos costos de constitución y operación, puesto que la creación y operación de una SA implica costos más elevados que otras sociedades, como el registro en la Superintendencia de Mercado de Valores, las auditorías externas y requisitos legales adicionales. Asimismo, tiene exigencias de transparencia, puesto que están obligadas a poder divulgar la información financiera y operativa para que se pueda exponer la empresa a mayor escrutinio público y competencia. Asimismo, tiene un mayor control por parte de los accionistas mayoritarios, puesto que al tener un gran número de accionistas y la libre transferencia de acciones, los socios fundadores o mayoristas pueden perder el control de la empresa. Seguidamente tenemos que deben cumplir con un número estricto de normativas, puesto que las SAS están sujetas a regulaciones más complejas, como las supervisiones de la Superintendencia de Mercado de Valores y las obligaciones, la obligatoriedad de presentar estados financieros auditados. Puede surgir también riesgos de conflictos entre accionistas, puesto que la dispersión del capital y la participación de numerosos accionistas pueden generar desacuerdos o conflictos de intereses. Asimismo, hay una obligatoriedad de cumplir requisitos para constituir como una sociedad anónima abierta. Un segundo tipo de sociedad son las sociedades colectivas, las cuales son una figura societaria en la que todos los socios participan directamente en la gestión y responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones de la empresa. Este tipo de sociedad es común en negocios familiares o entre personas de confianza. En cuanto a sus ventajas, tenemos que se da una gestión directa por parte de los socios, puesto que los socios participan directamente en la gestión de la empresa, lo que permite una toma de decisión ágil y consensuada. También hay confianza entre los socios, puesto que, como mencionaba, está constituido ya sea por socios que se conocen o son muy cercanos o son familia. Ahí se da también una flexibilidad organizativa, puesto que el estatuto puede adaptarse a las necesidades específicas del negocio, estableciendo reglas claras sobre el funcionamiento y la administración. También se da una distribución equitativa de las ganancias, puesto que se reparte las utilidades de manera proporcional de acuerdo a la participación de cada socio, salvo el estatuto estipule lo contrario. Asimismo, se da una simplicidad en la constitución de este tipo de sociedad, puesto que es menos compleja en comparación con otras sociedades más grandes y más estructuradas. Y hay una confidencialidad al no estar obligada a divulgar información financiera al público, pues, y esto podría garantizar una mayor privacidad en las operaciones de la empresa. En cuanto a sus desventajas, se tiene que, uno, siendo socio de este tipo de sociedad, tendrás una responsabilidad solidaria e ilimitada. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a responder con tu patrimonio personal por las deudas de la sociedad, lo que implicaría un mayor riesgo financiero y esto es significativo. También se da una mayor dependencia de las relaciones entre socios, puesto que puede darse conflictos personales o desacuerdos entre los socios, lo cual puede poner en peligro la estabilidad de la empresa. Asimismo, hay una restricción en cuanto a la transferencia de la participación, puesto que esta, ya sea transferencia o la secesión de derechos, se tiene que dar con el consenso de todos, lo que puede dificultar el ingreso de nuevos inversionistas. Asimismo, hay un limitado crecimiento, puesto que este tipo de sociedad no es ideal para negocios que buscan expandirse significativamente, ya que su estructura está diseñada para operaciones más pequeñas y controladas. Y finalmente hay un menor acceso a financiamiento externo, puesto que no es una figura societaria atractiva para inversionistas externos, lo que puede limitar el capital y este capital proviene principalmente de los socios.
Otro tipo de sociedad que tenemos es son las sociedades en comandita, que acá también tenemos dos tipos de sociedades, que son las sociedades en comandita simple y las sociedades en comandita por acciones. Iniciaremos con las sociedades en comandita simple. Las sociedades en comandita simple son figuras jurídicas reguladas por la Ley General de Sociedades que combina características de sociedades de personas y de capital, y su principal ventaja radica en que la posibilidad de integrar socios con roles diferentes, ya sean los combanditados, que son aquellos socios que tienen responsabilidad ilimitada y se encargan de la administración, y los socios comanditarios, que son aquellos que tienen responsabilidad limitada y solo aportan en capital. Algunas de sus ventajas son las siguientes. En primer lugar, este tipo de sociedad tiene una flexibilidad en cuanto a los roles y responsabilidades, puesto que los socios comanditados gestionan la sociedad, mientras que los socios comanditarios solo aportan capital sin intervenir en la administración. Asimismo, hay una responsabilidad limitada para los comanditarios, puesto que estos no responden con su patrimonio personal, solo con el monto de su aporte. Asimismo, se da una atracción a los inversores, puesto que permite captar recursos de inversores comanditarios que buscan participar sin asumir riesgos ilimitados ni responsabilidades administrativas. Seguidamente tenemos que se adapta a negocios familiares o especializados, ya que es ideal para proyectos donde algunos socios desean liderar las operaciones y otros solo aportar capital. Y finalmente, se da una mayor confianza para terceros, puesto que la responsabilidad ilimitada de los comanditados genera confianza en los acreedores. Por otro lado, tenemos a sus desventajas. En primer lugar, hay una responsabilidad ilimitada de parte de los socios comanditados, puesto que estos socios responden con su patrimonio personal por las deudas sociales, lo que implica un alto riesgo para ellos. Asimismo, se da una limitación en cuanto a la toma de decisiones, puesto que los comanditarios no pueden intervenir en la administración y hacerlo podría hacerlos responsables ilimitadamente ante terceros. Asimismo, hay una menor flexibilidad comparada con otras sociedades, que puede ser más rígida en su estructura y en las relaciones entre los socios. Es menos popular, no es tan famosa este tipo de sociedad o no es tan común en comparación con otro tipo de sociedades como lo son las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, lo que puede dificultar su comprensión para nuevos socios o inversionistas. Y finalmente hay un riesgo financiero compartido y si la gestión de que los comanditados es ineficaz, los comanditarios también enfrentan pérdidas, aunque limitadas, a su aporte. Ahora tenemos a las sociedades en comandita por acciones. Esta sociedad combina las características de sociedades de personas y las sociedades de capital. En este tipo de sociedades se distingue entre socios comanditados y socios comanditarios, y algunas de sus ventajas son que, en primer lugar, se da una división clara de roles, puesto que los comanditados se encargan de la gestión y administración y los comanditarios participan como inversionistas pasivos, es decir, tienen casi las mismas características de las sociedades en comandita simple. Además, tiene responsabilidad limitada para comanditarios, hay una facilidad para atraer inversionistas, puesto que en este caso se emiten acciones y se facilita la captación de capital, haciendo más atractivas estas sociedades para inversionistas. Hay una continuidad de la sociedad, puesto que la venta de acciones permite la entrada y salida de socios comunitarios sin afectar la estructura de la sociedad. Y su estructura es flexible, puesto que combina características de sociedades de personas y de capital, adaptándose a diferentes necesidades. Por otro lado, sus desventajas, al igual que las sociedades en comandita simple, que en primer lugar los socios comanditados asumen un riesgo elevado a responder con su patrimonio personal a las deudas de la sociedad, y hay una dependencia de los socios comanditados a la administración, puesto que ésta recae sobre ellos y lo que puede generar riesgos si no se gestiona adecuadamente. Además, hay una complejidad en su constitución, puesto que al tratarse de una sociedad con características híbridas puede implicar mayores costos legales y administrativos. Hay conflictos entre socios, pueden surgir tensiones entre comanditados y comanditarios. Seguidamente tenemos a otro tipo de sociedad, la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedad se caracteriza porque tiene una limitación en cuanto a su responsabilidad de los socios,
Este se da de acuerdo al monto de sus aportes y a su estructura de gestión, que es más flexible en comparación con otras figuras societarias. Alguna de sus ventajas de este tipo de sociedad es que, por ejemplo, tiene responsabilidad limitada y los socios no arriesgan su patrimonio personal, ya que su responsabilidad se limita al monto del aporte al capital social. También tiene una gestión flexible y sencilla, puesto que esta sociedad permite una estructura de gestión sencilla sin la necesidad de una junta general de accionistas u órganos complejos. Asimismo, es ideal para pequeñas y medianas empresas, puesto que su estructura es adecuada para empresas familiares o de pocos socios que buscan simplificar la administración y limitar el riesgo. Asimismo, se da una facilidad para la toma de decisiones, puesto que el número de socios es máximo de 20 y las decisiones son generalmente más ágiles y menos burocráticas que en otras sociedades que tienen más socios. Evita la exposición pública de los socios, puesto que los nombres de los socios no se difunden públicamente en registros, lo que puede ofrecer una mayor privacidad. Sin embargo, tiene sus desventajas, como un limitado número de socios, puesto que solo son 20, lo que puede limitar el crecimiento de la sociedad. Tiene restricciones en cuanto a la transferencia de las participaciones, puesto que no se pueden transferir o ceder libremente. Hay un menor atractivo para inversionistas externos, puesto que no se emiten acciones y es menos atractiva para inversionistas que prefieren un formato más dinámico de participación. Hay una falta de anonimato para socios, aunque los nombres de los socios no se publican de manera masiva, la ley exige que los socios estén identificados en su NAR y es posible conflictos entre otros socios, puesto que la gestión es más sencilla, las restricciones en la asociación de participación y la toma de decisiones pueden generar tensiones o disputas entre los socios, especialmente en empresas familiares. Y finalmente tenemos a las sociedades civiles. Este tipo de sociedad se crea para un fin económico mediante el ejercicio personal de actividades de los socios y pueden ser ordinarias y también de responsabilidad limitada. Ordinarias, los socios responden personalmente y de forma subsidiaria por las deudas o por proporciones a sus aportes y salvo pacto distinto. Y responsabilidad limitada cuando los socios son un máximo de 30 y no responden personalmente por las deudas sociales. Algunas de las ventajas de las sociedades civiles ordinarias es que, en primer lugar, tiene una simplicidad en la estructura, su constitución es sencilla y adecuada para grupos pequeños y también tiene una flexibilidad operativa, puesto que los socios pueden organizarse fácilmente según sus necesidades. Además, sus desventajas de este tipo de sociedades que tiene responsabilidad solidaria e ilimitada, puesto que todos los socios responden con sus bienes o deudas de la sociedad y hay una menor formalidad, puesto que puede no ser reconocida como una estructura fuerte en el mercado comercial. Por otro lado, en cuanto a las sociedades civiles de responsabilidad limitada, es una variante de la sociedad civil donde la responsabilidad de los socios está limitada a sus aportes. Sus ventajas de este tipo de sociedad es que, en primer lugar, tiene responsabilidad limitada, los socios no comprometen su patrimonio personal más allá de sus aportes. Hay una mayor seguridad jurídica, puesto que es atractiva para personas que quieran limitar su riesgo financiero. Es ideal para ciertos servicios profesionales muy útiles, por ejemplo, para los abogados, los arquitectos, los contadores u otros profesionales que trabajan en conjunto. Sin embargo, algunas de sus desventajas es que hay una restricción en cuanto a los aportes, puesto que es más flexible en comparación con las sociedades civiles ordinarias y hay una mayor formalidad, requiere cumplir normas específicas, lo que puede implicar con costos administrativos adicionales.